China se caracterizó hasta el siglo XX por el despotismo de los emperadores, la estructura feudal de la sociedad, la servidumbre y la esclavitud. La mujer no cumplía más función social que la reproductora y era mantenida en la ignorancia, pues según Confucio, mujer que sabe poco tiene mucha virtud. A la mujer no se le reconocía ningún derecho. El de vivir era el clan familiar quien podía concederlo o negarlo. Algunos emperadores chinos decretaron que sus concubinas fueran enterradas vivas junto a ellos, en especial aquellas que no habían tenido hijos, lo que demuestra que nacer mujer en la China feudal era una tragedia, pero nacer mujer y no ser fértil era imperdonable. En octubre de 1934, las fuerzas comunistas de Mao Zedong, cercadas por el ejército nacionalista de Chiang Kai-shek, inician la larga marcha de 10.000 kilómetros a través de ríos y escarpadas montañas. Todo ello a pie, sin víveres y sin municiones, hasta que 15 años después llegaron al poder. Esta epopeya del siglo XX fue además el primer paso para la liberación de la mujer china. Confucio, al referirse a las mujeres, las situaba en el mismo plano de los esclavos. Decía de ellas que eran xiao ren, es decir, hombres pequeñitos u hombres inferiores. El pensamiento de Confucio es, en definitiva, el soporte ideológico de la China feudal, de la China eterna, en la que se mataba a las niñas, se las vendía, se les vendaba los pies. Todo esto le valió posteriormente a Confucio el nombre de devorador de mujeres. Cuando Mao Zedong llega al poder en 1949, año que por cierto los chinos denominan el año de la liberación, puede decirse que empieza realmente la liberación de la mujer china. Mao manda inmediatamente que se prohíba, naturalmente, que se mate a las niñas, que se las venda, que se las compre, y sobre todo lo que hace es enviar a gran parte de sus soldados a los lugares, a los confines más alejados de la China, para obligar a las familias a que le quiten las vendas de los pies a las niñas. Los doloridos pies de las mujeres chinas. Todavía puede verse a muchas mujeres de más de 50 años cuyos pies no tienen más de 8 o 9 centímetros de longitud. La mujer era educada en la sumisión y la obediencia al hombre, y la belleza era una cualidad fundamental en la escala de valores destinada a agradar al hombre. La belleza consistía en tener los pies muy pequeños, cuanto más pequeños más bellos. El ideal era un pie de 5 a 8 centímetros. El vendaje de los pies, junto con el objetivo estético, tuvo en China la finalidad de confinar a la mujer en el hogar. La técnica de reducir los pies consistía en aplicarle a la niña, a la edad de 5 años, un vendaje tirante y espeso alrededor de los dedos, que solo se cambiaba cada mes para quitarle la piel muerta. La niña no podía andar, solo arrastrarse. Tras 4 años de dolores atroces, la niña podía andar, pero apoyándose en otra persona. En realidad, las mujeres chinas se quedaban sin pies, pues estos se convertían en una masa deforme, aunque nadie los veía, ya que incluso dormían con medias. Cuando estaban embarazadas o daban de mamar a sus hijos, las molestias aumentaban. El vendaje de los pies fue una costumbre que se introdujo en el siglo X, al final de la dinastía de los Tang. Se atribuye a uno de los grandes poetas del amor y segundo soberano de la dinastía Tang, Li Yu, quien obligó a su favorita a vendarse los pies para bailar bajo el simulacro de una gran flor de loto. El erotismo de los chinos convirtió en ley esta invención, que los poetas elogiaron denominando a los pies reducidos lises dorados y lises perfumados.
Esta costumbre no fue solo una extravagancia erótica de las clases superiores, sino que en el norte de China fue impuesta a las mujeres de todas las condiciones, ya que les confería el destino asignado por los hombres. En el sur, dado que la mujer participaba en el cultivo de los campos, la costumbre no se generalizó. La anciana Yan Yin es una de las muchas víctimas de esta costumbre ancestral. Tiene 76 años, 4 hijos y apenas sale de casa porque padece fuertes dolores en las piernas. Como muchos chinos, prefiere ir a una farmacia tradicional donde todos los medicamentos son naturales como el jengibre o el ginseng, y donde puede encontrar productos tan exóticos a los ojos occidentales como el cuerno o los tendones de reno. Me duelen mucho las piernas porque cuando era niña me vendaron los pies. Los he tenido vendados durante 60 años. Mis propios padres me obligaron a ello y yo no pude oponerme porque en la sociedad feudal las mujeres teníamos que obedecer siempre. Me hubiera gustado mucho tener los pies normales para poder andar mejor. Si Yan Yin hubiera nacido 50 años después, habría disfrutado de unos pies normales. Y quién sabe si hasta hubiera llegado a ser una atleta como estas jóvenes que realizan el wushu o boxeo chino que se practica con sables y garrotes. El wushu tiene 1000 años de antigüedad. En la actualidad es practicado por ambos sexos y está aceptado como deporte internacional. Se practica en otros países asiáticos como Japón y Tailandia y ha llegado a países occidentales como Francia, Estados Unidos, Suiza y Canadá. En Occidente se conoce al boxeo chino bajo el nombre genérico de Kung Fu debido a la invasión de películas de igual denominación procedentes de Hong Kong. Originalmente, la palabra Kung Fu pertenece al vocabulario budista y significa el mérito que se acumula a lo largo de la vida mediante las buenas acciones. Los budistas eran a menudo seguidores de las artes marciales. La palabra poco a poco significó el mérito del boxeador, es decir, la maestría en su arte. Por una desvirtuación semántica de la lengua cantonesa, la palabra Kung Fu acabó designando el arte marcial en sí mismo, y en la actualidad es el nombre con el que se denomina en Occidente al boxeo chino. En los países de la periferia del mundo chino, ciertos estilos derivados de las artes marciales han sido codificados recientemente para hacer de ellos deportes exportables bajo el nombre de judo, kendo o taekwondo, procedentes todos ellos de las artes marciales chinas.
A la doctora Zhu Xu le redujeron los pies antes de la revolución, pero no pudieron comprimirle el cerebro. Es una de las científicas más brillantes de la República Popular China. Profesora en patología y fisiología, estudia la circulación de la sangre en la lengua y diagnostica a través de su evolución las diferentes enfermedades. Desde hace más de 3000 años los chinos vienen desarrollando el estudio de la medicina porque siempre han sentido una gran curiosidad por el cuerpo humano y por descubrir una fórmula, digamos, para la inmortalidad. La tradición de la medicina china ha estado basada en el Chen Qi Ao, es decir, lo que nosotros conocemos como acupuntura, que consiste en estimular los nervios a través de las agujas. Esto lo han venido haciendo durante siglos, pero en los últimos años lo que están haciendo es tratar de conseguir una especie de sincretismo entre la medicina tradicional china y la medicina occidental. Es decir, utilizando todos los mecanismos que la medicina occidental moderna pone a su alcance, como pueda ser los mecanismos eléctricos o también los rayos láser. Hoy existen en Pekín 28 institutos superiores y más de 200 escuelas especializadas que han hecho posible el acceso de la mujer a la enseñanza. Concretamente, en el campo de la medicina, el 53% son mujeres. En el año 1023, durante el reinado de los Song, se publicó un tratado en el que se explicaba sobre una copia en bronce del cuerpo humano cuáles eran los puntos fundamentales en los que se podía practicar el Chen Qiu, es decir, lo que nosotros conocemos con el nombre de acupuntura. Y se marcaban 700 puntos a lo largo de todo el cuerpo y se explicaba cuáles eran los beneficios de este tratamiento. En el siglo XVIII se popularizaron estas copias en bronce entre los estudiantes que las utilizaban para practicar. Entonces las cubrían de cera y tenían que descubrir cuáles eran esos 700 puntos. Y luego ya en pleno siglo XX, esta medicina tradicional milenaria china, que es la acupuntura, se utiliza junto con otras técnicas occidentales para las operaciones como una anestesia. Este perro ha sido anestesiado a través de la acupuntura y vemos cómo ya no responde a los estímulos. Otras investigadoras optan decididamente por la tecnología occidental del videoendoscopio. La doctora Deng, de 55 años, trabaja en el Hospital de la Amistad Chino-Japonesa. Desde hace 30 años es una especialista del aparato gastrointestinal. En 1973 se especializó en la endoscopia, que le permite prolongar su propio ojo y mirar en el interior del cuerpo para examinar con visión directa el esófago, estómago y duodeno del paciente. La doctora Deng nos asegura que los chinos no son sexistas a la hora de preferir a un doctor frente a una doctora. Este paciente ha esperado turno desde la 1 de la madrugada para poder ser visto por ella, que es la jefa del departamento. Un generador de caracteres alfanuméricos conectado al sistema permite rotular en los márgenes de la imagen los datos del enfermo e incluso un pequeño comentario diagnóstico. Como también se pueden hacer fotografías, al terminar la exploración, el enfermo puede disponer de una imagen de su lesión y un comentario del endoscopista. La ciudad portuaria de Shanghái es, junto con Tokio y México, una de las 3 ciudades más populosas del mundo.
Situada en la costa este de China, Shanghái ha sido siempre pionera de los cambios sociales del país. Fue sede del congreso que fundó el Partido Comunista Chino en 1921. En 1965 fue la cuna de la Revolución Cultural y en la actualidad es, junto con Cantón, la ciudad más abierta a las reformas económicas y sociales conocidas bajo el nombre de las 4 modernizaciones. Antes de los años 40, Shanghái fue una inquietante ciudad con un alto índice de pobreza y delincuencia, donde se dieron cita gran parte de los aventureros de la época. En la actualidad, y pese a los 12 millones de habitantes, es una ciudad con un bajo índice de criminalidad. Poan Chi es una policía de 29 años, encargada de la seguridad de un viejo barrio de Shanghái. Por su trabajo gana 5.400 pesetas al mes, de las cuales paga 30 yuanes al mes, unas 1.500 pesetas, a una asistenta que le cuida al niño. En los 9 años que lleva de profesional, ha descubierto 3 robos y el secuestro sexual de una mujer. En China hay pocas violaciones y se producen más en el campo que en la ciudad. El violador es condenado a 10 años de cárcel y si es reincidente puede llegar a ser ejecutado. Nacer mujer en la China de los años 30 y ser pobre suponía una tragedia. En Shanghái existía un servicio público de la municipalidad destinado a recolectar los cadáveres de los recién nacidos, fundamentalmente niñas, que suponían un estorbo del que había que deshacerse. El infanticidio femenino era el método de control más importante para los pobres. Nada hacía suponer hace 50 años que una mujer llegaría a dirigir los destinos de esta ciudad. Xie Lixuan es una de los 6 tenientes de alcalde de Shanghái, elegida por el Congreso Popular de la ciudad. La situación política de las mujeres chinas está protegida por la ley. Las mujeres gozan de igualdad y, por lo tanto, pueden desarrollar todas sus capacidades. Pero todavía la situación política y económica de las mujeres no se puede comparar con la de los hombres. Hay causas históricas. Desde hace miles de años, las mujeres han tenido menos posibilidades de estudiar y promocionarse. Las mujeres tienen dificultades para desarrollar su inteligencia, sobre todo en el campo. Los chinos tenemos una base económica de bajo nivel y las mujeres tienen dificultad para liberarse de los trabajos domésticos. Las mujeres trabajan siempre más que los hombres y hacen los trabajos menos gratificantes. De pequeños, un hombre y una mujer tienen la misma inteligencia, pero luego, en la casa, ellas tienen que trabajar más. A medida que pasa el tiempo, las mujeres pierden ocasiones para intervenir en el trabajo. En un buen hogar, el hombre puede y debe ayudar a la mujer. Mi marido, por ejemplo, me ayuda en los trabajos domésticos y por eso tengo la misma energía que los hombres para dedicarme a mi trabajo. Ahora el Estado procura establecer mejores condiciones para que la mujer trabaje y estudie. El Estado apoya a las mujeres porque considera que tienen la misma inteligencia y capacidad que los hombres. En Shanghái coexisten la tradición y la modernidad. En cada esquina pueden encontrarse estos grupos practicantes de Tai Chi,
también conocido como el boxeo de las sombras, encaminado a combatir la senilidad. Los ejecutantes, a una distancia razonable los unos de los otros, realizan movimientos extremadamente lentos y armoniosos. Es un ejercicio que debe ir del interior al exterior del cuerpo, manifestando una actitud interna de entrega al movimiento. Las posturas se encadenan las unas con las otras de la manera más armoniosa posible, hasta componer la postura de la grulla blanca que extiende sus alas, la mujer de jade, las manos de nube o el caballo salvaje de crines al viento. Tras los ejercicios de rigor a las 7 de la mañana, se producen las grandes riadas de quienes se incorporan a las 8 de la mañana a su puesto. Cada vez un mayor número de mujeres puede comprarse una bicicleta que cuesta unas 12.000 pesetas, es decir, unos 3 meses de salario. Muy pocos hombres van en moto y mujeres, desde luego, ninguna. Otros muchos esperan en cola la llegada de los autobuses y trolebuses con una paciencia que pierden cuando se abren las puertas. Tras cada parada, las conductoras de autobuses esperan unos segundos para que los pasajeros se acoplen. Gracias a la eficiencia de las cobradoras que van en cada autobús y a la gran facilidad que tienen los chinos para moverse en las apreturas, al final, todo el mundo llega a su destino por un módico precio. El ritmo de trabajo en China es lento. Cuando se entra en una factoría, asombra ver que varias personas realizan el trabajo que en Occidente desempeñarían entre 2. Este nutrido grupo no hace más que alisar una pieza de tela. Esta es la fábrica textil número 1 de Pekín, que exporta ropa de algodón a 30 países distintos. Algunas camisas llevan la marca Templo del Cielo, pero otras ropas, como las que exportan a Estados Unidos, llevan la etiqueta norteamericana, aunque hayan sido manufacturadas en China. Del total de 2.700 empleados, el 70% son mujeres que reciben un salario medio de 6.000 pesetas al mes. Ahora, en esta factoría fabrican en colores variados y estampados, cosa que hubiera sido impensable hace 10 años. Hasta hace poco resultaba social y políticamente arriesgado vestir cualquier traje que no fuese el clásico terno Mao, pero las mujeres trataron siempre de distinguirse. En verano, utilizaban blusas que se diferenciaban por la calidad de los tejidos y los cortes. En la actualidad, cada cual se viste como quiere y se observa una discreta preocupación por la moda. En la antigüedad, las mujeres chinas utilizaban para la limpieza del cutis las claras de huevo, se maquillaban con polvos de arroz y usaban las rosas para el rojo de los labios. Pero con la apertura al mundo exterior y la invasión del mercado chino por la tecnología japonesa, las peluquerías cuentan con los últimos adelantos. Una limpieza de cutis cuesta 1.000 pesetas, lo que es realmente caro para el bolsillo de las chinas. Sin embargo, cortarse el pelo no cuesta más que 20 pesetas, porque está considerado una necesidad.
Hacérsela permanente asciende a 250 pesetas, lo que resulta bastante proporcionado a sus salarios. Con objeto de hacer la escritura más accesible a la población, el Comité de Reforma de la Lengua Escrita China ha elaborado una lista de 6.000 caracteres entre los 50.000 con que cuenta la escritura china. Los caracteres seleccionados servirán de base para la imprenta, los telegramas internacionales y la escritura a máquina. En un mundo en el que imperan los procesos informáticos, la bella tradición china de la caligrafía representa un arte exquisito que se transmite de padres a hijos. La joven Qing caligrafía con destreza los poemas de la época Tang que se sabe de memoria. La pintura china tiende hacia el impresionismo, pero nunca llega al punto de la abstracción, pues un grado de realismo siempre está presente. Una paisajista no se sienta con su caballete frente a un escenario, sino que trabaja de memoria. La tinta puede ser espesa o débil, clara u oscura. Se logra así una gran gama y belleza de tonos. La pintura a tinta china requiere una gran precisión, ya que está prohibido borrar, rellenar o pintar encima, aunque se puede improvisar sobre los propios errores. De los 400 empleados de esta fábrica de biombos, 230 son mujeres, es decir, el 60%. Las veteranas cobran 4.700 pesetas, las principiantas 2.500. Algunas perfilan las alas de los pájaros con asombrosa precisión. Otras marcan los rasgos humanos en las cabezas de marfil con auténtica maestría. Las piedras que se tallan para incrustar en los biombos suelen ser de malaquita, zurita, jade o mármol. Los adornos se tallan sobre la base de una plantilla dibujada previamente. El modelo de madera se cubre con laca y se seca al sol, y posteriormente, para que brille, se pule. Se hacen los relieves y se añaden las incrustaciones en la tabla y los panes de oro. En general, se exportan a Japón y el sudeste asiático. Un biombo trabajado con finura y ricos materiales puede costar hasta 1,5 millones de pesetas en el lugar de origen. La cerámica china es producto de una larga tradición cuyos orígenes habría que buscarlos en el valle del río Amarillo en la época neolítica, 3 siglos antes de nuestra era. Estos caballos, que imitan a los de la dinastía Tang, se hacen con la misma técnica de hace 2000 años. Se mezcla la tierra y el agua y se hace un molde dividido en las distintas partes del cuerpo del animal. Después de cocido, se cubre con una capa de esmalte tricolor y se cuece a 800 grados. Con la dinastía Tang empiezan a utilizarse los 3 colores obtenidos con el verde del cobre, el amarillo y marrón del hierro y el azul del cobalto. Desde hace más de 4.000 años los chinos conocen el secreto de la sericultura. A decir verdad, fue una mujer quien descubrió el secreto del cultivo de la seda. Si nos hemos de fiar de la leyenda, fue la emperatriz Li Chu quien un día paseando por los jardines de su palacio
Descubrió cómo un gusano se enroscaba en su ovillo de seda y a partir de ahí se le ocurrió desarrollar el proceso. Pero en fin, esto puede formar parte de la verdad o de la fantasía en la que nos llegan envueltas casi todas las leyendas. Lo que sí es rigurosamente cierto es que desde hace más de 3000 años las manos de las pacientes mujeres chinas han bordado las sedas que llegaban a Europa a través de la legendaria ruta de la seda que unió China con el Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla. En el siglo pasado, el 90% de las mujeres de Cantón se dedicaban a la sericultura e incluso a las niñas no se les vendaban los pies a fin de que pudieran cosechar las hojas de las moreras sin ningún esfuerzo. Se contrataba en especial a las solteras, pues las casadas estaban confinadas en el hogar. La absoluta necesidad de una fuerza de trabajo en la sericultura trajo como consecuencia la independencia económica de las mujeres. Durante un siglo, muchas renunciaron a casarse o a vivir con sus maridos después del matrimonio. Desde inicios del siglo XIX a principios del siglo XX, estas mujeres vivieron en casas comunitarias y fueron conocidas con el nombre de las mujeres que se responsabilizan de su propio peinado. Algunas fuentes mencionan la práctica del lesbianismo en relación con estas hermandades. Estas bordadoras tienen un cuarto de hora de descanso cada 2 horas para que no se les canse la vista. Ganan 5.600 pesetas al mes y hacen una labor tan excepcional que una vez terminado el trabajo vale 7 veces el sueldo de las bordadoras. Estos peces cuestan 35.000 pesetas en el mercado japonés. Un japonés millonario ha tenido el capricho de que reproduzcan su imagen. Pagará $500.000 de pesetas por los 7 meses de trabajo que empleará esta artesana en reproducir su imagen puntada a puntada. $800 millones de chinos viven en el campo y se benefician de la nueva política del Estado consistente en dar a cada cual según su capacidad y trabajo. La tierra continúa siendo del Estado, pero este hace responsable a cada familia de unas cuotas mínimas de producción. Esta campesina, por ejemplo, tiene a su cuidado 1000 patos. Cada año entrega al Estado 240.000 pesetas y se queda de beneficio con 60.000. Sin embargo, este nuevo sistema perjudica a las mujeres, pues con la colectivización, las chinas percibían directamente del Estado un salario. Ahora, con la privatización, el trabajo de la campesina se confunde con el trabajo casero y pasa nuevamente a depender del dinero que le quiera dar el cabeza de familia. La ley de 1950 prohibió los matrimonios forzados, el concubinato, el infanticidio, la dote y las interferencias en los nuevos matrimonios de las viudas. El cambio social generado por esta nueva ley fue uno de los mayores avances hechos en el mundo sobre el estatus legal de las mujeres, pero continúa amenazado por las fuerzas de la sociedad tradicional campesina. El Estado ha recomendado a los campesinos que no paguen la dote de sus hijas, pues eso significa una forma de venta de las mujeres.
No obstante, la familia de la joven Xi Taoyin ha dado a la familia del novio 18.000 pesetas y un ajuar consistente en una bicicleta, un televisor, 18 coberturas de cama y distintos utensilios para el hogar. En la ciudad ha desaparecido prácticamente la buscada y despreciada figura del casamentero. Ahora, el intermediario es el Estado a través del Servicio de Introducción al Matrimonio, una especie de agencia matrimonial donde se rellena un cuestionario. En la ficha figura la foto, las características de los interesados, las aficiones, el tipo de trabajo y lo que es un dato muy importante en la sociedad china, el número de familiares que tienen a su cargo. Pues en una sociedad en la que se respeta profundamente a los ancianos, es importante a la hora de casarse saber el número de parientes que aporta cada cónyuge. La influencia occidental en el matrimonio se refleja en la costumbre de fotografiarse con los clásicos trajes de boda occidentales que se alquilan justo para el momento de hacerse la fotografía. También es curioso observar cómo el idioma conserva dos palabras al hablar de casarse con sentido diferente para la mujer y el hombre. El significado del ideograma en el caso de ella es el de entregarse a la familia del novio y en el de él conseguir a la mujer. La afición de los chinos por la fotografía es casi tan obsesiva como la de los japoneses. En el caso de las chinas, llega al extremo de intercambiarse la ropa para estar más atractivas. Las diversiones de los chinos son sencillas. La población de Pekín suele visitar los días de fiesta la ciudad imperial o la plaza Tiananmen. Aquí se disfruta de los placeres sencillos. Lanzar una cometa, comer un helado, y pasear a los hijos. Mejor dicho, al hijo único, pues los chinos, que en la actualidad son 1.008 millones de habitantes, se han marcado la meta de conseguir el índice de crecimiento cero para llegar a ser 1.200 millones de habitantes en el año 2000. Junto con el paseo por el parque, la afición favorita de los chinos en los días de fiesta es la asistencia familiar a los restaurantes populares. Los grandes cocineros chinos son, como sucede en el mundo occidental, hombres. Esto se explica porque para la mujer la cocina representa una carga más dentro de las numerosas obligaciones que desempeña en las faenas domésticas. La cocina representa para la mujer el lugar más familiar. Es el sitio ineludible donde siempre va a parar y el lugar que ha servido para relegarla de la participación pública.
Cocinar para la mujer ha sido una obligación impuesta. No es de extrañar que se resista a desarrollar su creatividad en un trabajo tan rutinario y cotidiano. De acuerdo con el simbolismo que impregna todo el pensamiento chino, cada uno de los alimentos tienen un significado especial. Así la empanada, por su color dorado, simboliza el oro, es decir, el dinero. Las albóndigas, bien sean de carne o de pescado, significan por su forma redonda que la familia estará siempre al completo. Y los largos fideos chinos representan la longevidad. El taoísmo también impregna la cocina. La verdura, por ejemplo, es yin, la carne es yang, es decir, se trata de buscar siempre un equilibrio entre los alimentos. Para un comensal occidental, asistir a una cena o una comida china es no solamente un placer estético por cómo están colocados los platos, por la abundancia de ellos, sino que también puede resultar un extraño placer exótico al poder comer alimentos tan distintos a los nuestros como pueda ser aleta de tiburón, babosa de mar, distintos tipos de raíces y, por supuesto, el plato más significativo de la cocina china, el famoso pato laqueado. Del pato se come todo, la lengua, las patas, los cartílagos. Pero mire, en China comemos carne de pato con estas tortillas, se va de China y pasta, juntos. Sí. Muy bien. Le voy a preparar una. Muy bien, muchas gracias. Con esa. O sea, van poniendo todas las cosas dentro de la tortilla. A mí me ofrecieron la cabeza por considerarla una de las partes más exquisitas. ¿Esto qué es? ¿Me puede ir explicando? Cebolla china. Cebolla y la salsa, que es salsa de... Salsa de sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo lo he cogido con la mano. Tras una buena comida, el espectáculo más valorado por los chinos es el cine y la ópera china. Síntesis de ballet, teatro, acrobacia, música, canto y mimo. Una combinación perfecta de géneros definidos desde el siglo XIII. El maquillaje es un resumen del carácter del personaje. El bufón llevará siempre una mancha blanca sobre el rostro y la asimetría indicará invariablemente la maldad. Cada color tiene un significado particular. El azul es el del valiente y arrogante, el rojo el del leal y ponderado, el dorado y plateado está reservado a los seres sobrenaturales y el marrón a los obstinados. Los trajes están sometidos a la misma disciplina. Son de la época Ming e indican claramente la clase social y la importancia del personaje. El letrado lleva siempre una túnica cruzada por delante y la del noble tiene bordado un dragón sobre el pecho. De esta forma, el espectador reconoce rápidamente el rango social de cada uno. Durante la Revolución Cultural se decidió que los obreros, campesinos y soldados tuvieran un lugar predominante en el escenario, así que se sustituyó a los mandarines por los líderes revolucionarios. En 1976, cuando cayó en desgracia la llamada Banda de los Cuatro, floreció de nuevo la ópera clásica. En la ópera china todo está perfectamente codificado. Cada actor realiza los gestos que corresponden al arquetipo hombre de edad, adolescente o guerrero.
mientras que las mujeres interpretan indefectiblemente el papel de coqueta, joven virtuosa, anciana o amazona. Junto a los pequeños placeres están siempre las grandes preocupaciones. Para las chinas continúa siendo un doble esfuerzo el compaginar el trabajo asalariado con el doméstico, ya que en las tareas del hogar los hombres no suelen ayudarlas. Los hombres chinos han asumido la responsabilidad de que no pueden cargar a sus mujeres con un exceso de hijos. Colaboran en esta política del Estado porque a las familias que tienen más de un hijo se les descuenta el 10% del salario durante más de 3 años. Muchas mujeres llevan su tartera al trabajo y, al igual que muchos hombres, comen en la factoría o en la cantina de la empresa, pero son siempre ellas quienes tienen que preparar la cena. Para hacer compatible la maternidad con el trabajo de las mujeres, el Estado ha dotado de guarderías a todas las fábricas y factorías, donde fundamentalmente trabajan mujeres. Estoy embarazada de 8 meses y voy a tener mi primer hijo. Me da lo mismo que sea un niño que una niña. Después de dar a luz, tendré un permiso de 6 meses por maternidad. En estas guarderías permanecen los niños que tienen de 1 año a 6. A veces los hay menores de 12 meses. Cuando son menores de 1 año, las madres tienen un permiso especial para darles el pecho, pero en general son las educadoras quienes se encargan de la alimentación y cuidado de los niños. En las fábricas y en los centros de planificación social se instruye a las mujeres para que no tengan más que un hijo y se les facilitan gratuitamente todos los medios anticonceptivos. A estas charlas no asisten más que mujeres, como si el problema no fuera también de los hombres. De hecho, los chinos muestran cierta resistencia a la vasectomía. Solo un 10% de los hombres se ha sometido a esta operación. Un 16% de las mujeres chinas tienen ligadas las trompas. La mayoría de ellas se muestran reacias a utilizar la píldora y son favorables en general al uso de los anillos y el preservativo. Después de casarme utilicé el preservativo. Ahora estoy embarazada y no sé el método que seguiré después de dar a luz. Por eso estoy consultando a la doctora. De cualquier manera, no quiero utilizar medicamentos ni anillos. En el fondo creo que el preservativo es lo mejor. Acabo de casarme. Como estudio en las clases nocturnas y no quiero tener hijos enseguida, prefiero que mi marido se ponga el preservativo. A las 5 termina el horario laboral. Es la hora de coger la bicicleta y volver a casa. Primordialmente son las mujeres quienes llevan a sus hijos al trabajo y los recogen de las guarderías, pero también algunos hombres se hacen responsables de esta función. Las mujeres chinas, como tantas otras en el mundo, trabajan el doble que los hombres, pues al horario de su propio trabajo han de añadir el de las tareas domésticas de las que todavía no se han liberado totalmente. Las chinas han sido incorporadas a la producción en pie de igualdad con los hombres y realizan los mismos trabajos duros que ellos.
En esta industria naval, las mujeres permanecen a la intemperie soldando barcos de carga, pero también hay muchas, como la ingeniera Yang Jingqin, que han accedido a los máximos puestos de dirección. Conducir la grúa es un trabajo que exige habilidad y responsabilidad. Creo que las mujeres son competentes para este trabajo. En la fábrica hay muchas conductoras de grúas que ejecutan bastante bien las órdenes de los obreros que las dirigen desde abajo. También saben arreglar la grúa cuando se producen pequeños daños, pero cuando la avería es muy grande, llamamos a los técnicos especialistas para repararlas. Como Mao dijo en una de sus poéticas frases, las mujeres chinas sostienen la mitad del cielo. Y dijo bien, porque los 500 millones de mujeres chinas sustentan la mitad de la producción de este inmenso país. No obstante, no están suficientemente representadas en la política, pues tan solo el 21% de los diputados del Congreso Nacional del Pueblo son mujeres. Pero no cabe duda de que este es uno de los países donde la vida de las mujeres ha alcanzado altas cotas de dignidad, aunque todo lo conseguido no represente más que los primeros pasos de esa larga marcha que conducirá a la liberación final.